Hola, buenos días a todos. Ya vamos a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Hoy quiero presentar a Tatiana Villegas. Ella es nuestra coordinadora de gestión humana. Ella es psicóloga organizacional, especialista en gestión del talento humano y seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy va a tratar temas muy importantes de selección que consideramos por experiencia son bastante enriquecedoras para todos. Y nada, ya demos inicio a la capacitación. Adelante, Tati. Bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Como lo mencionó Stephanie, mi nombre es Tatiana Villegas. Un gusto en saludarlos. Soy psicóloga efectivamente organizacional, con más de 5 años de experiencia en toda la parte de la gestión del talento humano. La idea es que en el día de hoy, en esta capacitación, pues digamos que si tienen alguna duda, alguna pregunta y demás, con gusto pues la podamos atender al finalizar la capacitación. La idea es que resolvamos todas sus inquietudes. ¿Porque es tan importante esta capacitación? Digamos que ahorita ha venido cambiando mucho la selección de personal y estamos pues digamos que en un tema de vanguardia, estamos en un constante cambio, por eso pues digamos que tenemos que ir aprendiendo pues digamos que qué más está en tendencia y en llegado caso pues validar qué es lo que se tiene en cuenta en una entrevista laboral, que es muy importante en la entrevista. ¿Por qué es importante una buena selección o qué trae consigo una buena selección? Y las herramientas que debemos tener para seleccionar personal. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros deberíamos de tener para, digamos que tener los criterios necesarios para poder hacer una buena evaluación de nuestro personal? Listo, entonces vamos a dar inicio. Les voy a presentar por acá mi pantalla. Me avisa si la está revisando. Bueno, pasamos a lo primero, en qué favorece una buena selección de personal y por qué es tan importante tener una buena selección de nuestro personal. Esto mejora en contratar al candidato adecuado. Pues digamos que esto favorece el incremento de la eficiencia y el rendimiento del equipo de trabajo. Bien sabemos que, pues digamos que la selección idónea del candidato va a traer consigo que no tengamos reprocesos, que favorezcamos pues como tal el tema de eficiencia y el rendimiento como tal del equipo de trabajo en general, ya sea cual sea el sector económico en el que estemos. Digamos, en el tema comercial que es tan importante, pues obviamente vamos a ver evidenciado una buena selección de personal e incremento, por ejemplo, en ventas, la efectividad de los resultados y demás, pues con esta buena selección. Una selección acorde disminuye la rotación del personal y los gastos asociados a nuevos procesos de contratación. ¿Por qué? Porque digamos que no, digamos, seleccionamos la persona idónea o consideramos que no estaba o no encajaba de todo en el perfil del cargo. Ahorita vamos a hablar muy bien de cómo realizar un perfil del cargo. Entonces, pues digamos que vamos a tener una persona que no se va a adaptar al cargo fácilmente, una persona pues que digamos que va a tener algunos inconvenientes con el tema de adaptación, con el tema de como tal del ambiente de trabajo, del equipo de trabajo. Entonces, esto obviamente va a incrementar como tal la rotación y va a generar gastos adicionales en una nueva contratación. Un equipo bien seleccionado favorece un ambiente de trabajo armonioso y colaborativo. Digamos que más allá que de seleccionar, digamos que por la prontitud de buscar a la persona, debemos tener en cuenta que es muy importante encontrar el candidato. No hay candidato perfecto, sino
pues digamos que el candidato que más se ajuste a nuestra cultura organizacional, también cuando hablamos de cultura organizacional, o en parte también de nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo está nuestro equipo de trabajo en estos momentos y qué personas se adaptan mucho más a esta parte colaborativa que tenemos también en el equipo? Y que esto no se vaya a ver afectado por una mala selección. Seleccionar candidatos que compartan los valores de la empresa facilita su integración y compromiso. Digamos que porque es tan importante que la persona se adapte fácilmente o se logre evidenciar desde el momento de la entrevista que se vaya a adaptar y vaya a lograr una integración adecuada y un compromiso. Esto, pues digamos que a lo largo trayectoria nosotros vamos creando, pues digamos que habilidades o herramientas de cómo lograr medir o evidenciar esto en algún candidato. Pues digamos que en la primera entrevista puede que se logre con unas buenas herramientas, pero pues digamos que hay que ir mucho más allá de lo que de pronto se puede evidenciar fácilmente, no en una prueba psicotécnica, no en una prueba técnica, sino que se logre a medida de la entrevista. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de la selección de personal? Para una adecuada selección de personal se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Toca tener claro lo principal y lo primordial es una definición clara del perfil de puesto. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo quiero en el candidato? ¿Y qué es lo que yo quiero obtener en el equipo de trabajo que ya tengo? Listo, es establecer las competencias técnicas, las habilidades ya sean blandas y las requeridas pues como tal para el cargo. Lo segundo es el perfil del candidato apropiado, identificar qué características, qué competencias, qué habilidades, qué experiencia, qué es puntualmente lo que nosotros queremos obtener en ese candidato y cuál es el ideal para que ocupe pues como tal el puesto. Lo tercero es la evaluación integral. La evaluación integral es considerar tanto las habilidades técnicas como las competencias tanto personales como las emocionales. Nosotros, y eso siempre, digamos que lo reitero en el tema de la selección de personal, porque pues selección no es seleccionar por seleccionar o cubrir la vacante como tal. Siempre hay que tener en cuenta muchos aspectos y muchas competencias. Las técnicas son muy importantes y si eso le da mucho peso más a lo que es el cargo o la posición, el puesto como tal que vamos a ocupar, pues digamos que le vamos a dar una puntuación mayor sin dejar de lado lo que son las competencias tanto personales como las emocionales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros somos un todo, o sea, en nuestra vida personal también. El tema el tema de aspectos personales también influyen en cómo va a tener la persona la adaptación al cargo o cómo va a tener su día a día, cómo va a estar su emoción también en el momento en el que vaya a presentar pues su labor, su constante y su diario vivir. Digamos que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Lo cuarto, los criterios de evaluación. De acuerdo con el resultado de cada candidato, seleccionar al candidato que más se ajuste con los requerimientos y las necesidades específicas de la empresa. Pues digamos que lo mencionaba ahora, en un momento, que es muy importante no solamente, digamos que basarnos en los factores técnicos, sino también en los aspectos personales, que sería algo más como intralaboral y extralaboral. ¿Cómo es el candidato estando en un puesto de trabajo en el ámbito laboral y cómo es el candidato también con sus competencias personales? Porque eso es integral. Entonces, seleccionar al candidato que más se ajuste a esos requerimientos y a las necesidades específicas que tiene nuestra compañía, que tiene nuestra empresa. ¿Listo? Eso es como tal lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de una selección de personal. ¿Cómo hacer un perfil del cargo? Esto es lo principal y por eso, pues digamos que en lo anterior, en que se debe tener en cuenta antes de la selección de personal, estaba primero. ¿Por qué es tan importante? Porque con esto, pues digamos que nosotros damos alcance a generar el perfil que en realidad necesitamos. ¿Qué tiene esta descripción del cargo y las funciones? Esto es un documento que nos da específicamente las herramientas de cómo buscar al personal. Nosotros con eso tenemos las bases. ¿Qué queremos en la persona como tal que vamos a contratar en el candidato? Debe contener la siguiente estructura, la descripción del cargo,
el nombre del cargo, a qué área corresponde, cuál sería su jefe inmediato, digamos que todo lo que describe como tal el cargo. El perfil del cargo ya es específicamente qué es lo que buscamos. Una persona que sea bachiller, un técnico, un tecnólogo, un profesional, un especialista, profesional en estas áreas específicas. Pueden ser, por ejemplo, 3 carreras. O no, yo quiero un bachiller, pero que tenga un técnico en ventas o un técnico comercial, que sea lo específicamente a lo que vayamos, digamos que apuntar a esa selección de personal con ese perfil del cargo. Con eso ya claro, pues digamos que tenemos que especificar también en el perfil del cargo cuántos años de experiencia queremos en el candidato. Si queremos 2, no 2 o 3, pues digamos que eso nos sesga mucho el tema de la selección de personal. Bajémoslo un poco porque vamos a conseguir o vamos a seleccionar un comercial junior, no digamos que un vendedor, un asesor comercial junior. Específicamente, pues ya digamos que no requiere de 2 años o más de 3 años de experiencia en esta parte. Todo depende específicamente del grado de responsabilidad que tiene el cargo también o incluso en las variables que vayamos teniendo en la selección del personal. La responsabilidad es qué va a tener ese candidato, qué va a tener esa persona que va a ocupar el cargo en cuanto a las específicas y las generales. Las específicas, sus funciones diarias. ¿Qué responsabilidades va a tener el candidato? Y las generales, las que tenemos que compartir todas las personas. Entonces, a continuación, les quiero presentar un perfil del cargo para que ustedes tengan, pues digamos que una idea de la estructura específica de lo que es un perfil del cargo. Tati, ¿podrías explicar un poquito qué es un vendedor junior? Listo. Un vendedor junior, nosotros, por ejemplo, en la organización, o sea, en Mil de Colombia, tenemos una estructura comercial que va, obviamente el organigrama es muy importante para nosotros saber quién es el jefe inmediato de cada cargo, de cada persona. No estamos hablando ya de cargo, sino de la persona que ocupe el cargo puntualmente. Entonces, en la compañía, Mil de Colombia, estamos desde gerente general, gerente comercial, y pues digamos que la parte comercial, vendedor junior. La estructura de la parte de tiendas, nosotros la tenemos administrador de tienda, vendedor senior, que sería el segundo encargado en el caso de relevar, pues digamos que algún tema específico con el administrador hacia sus veces, pues digamos que tiene una persona también un grado de responsabilidad alta, y el vendedor ya junior, pues digamos que tiene unas especificaciones de funciones como tal que realiza lo que es atención al cliente, obviamente que es muy importante, operaciones de venta como tal específicamente, también inherentes pues como tal en esas funciones adicionales como lo son el tema de manejo pues del discurso, que también es muy importante, porque una persona que llegue al cliente se tiene que saber también, digamos que expresar o dar sus ideas acorde a puntualmente el público en el que estamos atendiendo. Entonces, la persona tiene que tener muchas habilidades también de comunicación, unas habilidades pues muy específicas en cuanto al manejo del discurso. Ese es el vendedor junior para nosotros, la persona pues que realiza apoyo también operativo en la tienda. Voy a presentarles por acá lo que es la descripción del cargo y funciones. Específicamente quería presentarles el de vendedor junior. La descripción de cargo, como les mencionaba, es lo primero que tenemos que tener, el nombre del cargo. ¿Quién sería el jefe inmediato? El jefe de tienda. Como tal, en este caso, si, por ejemplo, el jefe inmediato en su caso es el administrador de tienda, es el coordinador comercial, es el analista comercial y demás, pues nosotros en la parte de acá colocaríamos el jefe inmediato. El departamento al cual corresponde, si la parte comercial es la parte de ventas específicamente, pues iría en este campo como tal. El perfil del cargo, la educación que debe tener la persona, pues digamos que cuál es la formación académica que tiene este candidato o debe tener este candidato.
El conocimiento específico, por ejemplo, nosotros sí requerimos que la persona tenga facturación post, que maneje el sistema CG1 o por lo menos que haya manejado algún sistema contable. ¿Esto por qué? Porque favorece mucho en el tema de adaptarse también fácilmente a lo que es el sistema que maneja internamente la empresa o la compañía. Que maneja algún tema de inventarios, específicamente que sepa, pues digamos que cómo ubicar también en la bodega lo que es el inventario, el producto, específicamente cómo se etiquetea y demás especificaciones como tal que corresponden al tema de inventario que va a tener conocimiento o noción como tal de estas funciones. En la parte de atención al cliente es muy importante porque pues vamos a estar de cara pues a la parte comercial. La experiencia, nosotros específicamente colocamos o experiencia mínima de 6 meses o experiencia mínima de 1 año específicamente para los vendedores junior. De ahí a los vendedores senior, por ejemplo, debe tener otras especificaciones. Por ejemplo, los conocimientos son más amplios, la experiencia es, digamos que 2 a 3 años específicamente. Las habilidades requeridas, nosotros qué requerimos como tal de habilidades en el candidato. Liderazgo, solución de problemas, planeación, organización, orientación al resultado, compromiso institucional, trabajo en equipo, relaciones interpersonales y que tenga iniciativa el candidato, que tenga orientación al cliente, capacidad para el trabajo, que sea resolutivo. Digamos que aquí adicionamos todas las habilidades específicas que nosotros requerimos para ese puesto, específicamente para la ocupación de ese puesto. El nivel, si es alto, si es medio, si es bajo, si de pronto digamos que tiene que tener un tema de liderazgo, pero más bien bajo medio, pues lo podemos especificar en el nivel que tengamos. El proceso en el que participa, por ejemplo, en qué área está específicamente, si está en el área comercial, si está en el área de gestión humana, si está en el área de mercadeo. Acá digamos que es el proceso en el cual participa directamente la persona. Las responsabilidades, está el cumplimiento de cuota de venta individual y adaptarse pues como tal a la tienda, adaptación a la tienda, reportar telefónicamente las ventas del día a día en las horas definidas con el jefe inmediato, con el jefe de tiendas. Digamos que estas ya son las responsabilidades específicas del- de la persona que ocupe el cargo. Estas son las específicas de la tienda, las específicas con el cliente, las específicas que debe el candidato, pues digamos que la persona, perdón, que ocupe el cargo que debe presentar, pues digamos, de cara al cliente, en el tema de inventario, en el tema con el equipo de trabajo, las responsabilidades de inventario también, digamos que todo muy específico hacia el cargo. Listo, y pues digamos que esto es muy importante que la persona pues que ya ingresaría se manifieste el día en que se le hace entrega pues como tal al trabajador o al colaborador su descripción del cargo y las funciones que va a tener. ¿Por qué? Porque esto es tan importante también, porque digamos que en el día de mañana diga, no, es que específicamente ustedes no me dijeron que yo iba a hacer una operación en caja, no, pues vayámonos a ver la descripción del cargo y las funciones que usted firmó en su momento, lo manifiesta y pues tiene conocimiento en las funciones específicas que va a realizar. Ahí, Tatiana, hay algo importante que decir y es en cuanto al administrador o encargado de la tienda, es quien debe animar la venta como tal día a día, manejar los indicadores y manejar y motivar a todo su equipo. Eso es algo como una tarea constante que debe tener el administrador de ventas. Listo. Bueno, voy a compartir. Bueno, continuamos con cuáles son los tipos de entrevistas. Pues digamos que acá damos paso para saber qué entrevista o qué tipo de entrevista es la que mejor se adapta con el cargo
con los cargos específicamente que ustedes manejan y demás. Por ejemplo, en una entrevista estructurada, pues yo en lo personal no la manejo. Ahorita pues les voy a mencionar como tal la que yo considero y es muy pertinente. Le he manejado muchos sectores económicos como tal, específicamente dependiendo del sector como tal o de la industria como tal, en las empresas en donde he trabajado y me ha funcionado muy bien. El tema de la entrevista estructurada no la recomiendo, pues digamos que porque tiene unos lineamientos muy específicos. Las características de una entrevista estructurada es que cumple tal cual diseñó está la entrevista, no permite que, digamos, tenga en medio de la entrevista algo, es como mejor un interrogatorio, por así decirlo. El interrogatorio cumple con preguntas específicas y pues las respuestas se tienen con base pues a la pregunta, contesta específicamente y no se da, bueno, no se tiene en cuenta pues diferentes aspectos que se puedan dar en la información que suministre el candidato. La que recomiendo yo en la entrevista semiestructurada, pues digamos que ¿por qué recomiendo esta entrevista semiestructurada? Porque digamos que nosotros tenemos un lineamiento específico que debemos preguntarle nosotros al candidato que sea relevante para la ocupación del cargo y que sea muy relevante para esta adaptación también al cargo. Y esta entrevista semiestructurada, o sea, permite tener unos lineamientos de las preguntas específicas que tenemos que realizar, pero aparte de eso, por ejemplo, ¿qué logros obtuvo en la última experiencia laboral? Una pregunta que yo realizo. Si la persona o el candidato contesta, no, yo tuve un logro de una venta, mejoré el indicador en un 30%, en un 20%, por esto y esto, ¿cómo lo logró? Si uno, pues digamos que quiere indagar más, se da la posibilidad de indagar más con esto porque me interesó, porque me causó que queremos abarcar más, ampliar más la información, pues lo vamos a poder hacer con una entrevista semiestructurada. Una entrevista no estructurada y o abierta, pues digamos que se da con un tema muy, no por así decirlo informal, pero se da un poco más espontáneo, por así decirlo. Yo no tengo unas preguntas específicas, pero ven, cuéntame, si no empiezo por la parte de información personal, puedo iniciar como por la parte laboral y demás, y ya voy indagando de su parte personal, de la parte personal del candidato. Lo mejor y la estructura ahorita específicamente que se las voy a mencionar en una entrevista semiestructural, les voy a enseñar por qué mi punto de vista es la que nos favorece en muchos tipos y en muchos sectores específicamente. Tener en cuenta en una entrevista los siguientes aspectos. En una entrevista de selección de personal, la empresa consideran diversos criterios para identificar al candidato más adecuado. Estos criterios, ¿cuáles son? O estos aspectos, ¿cuáles son? Van desde los aspectos técnicos hasta las cualidades personales y culturales. Porque ahorita les mencionaba, no podemos dejar de lado, pues digamos que el tipo de personalidad o no lo podemos ceñir de una vez en una entrevista, porque pues digamos que para saber específicamente qué tipo de personalidad tiene el candidato debemos hacer unas pruebas psicotécnicas y tener esa herramienta como tal para validar, bueno, tiene este tipo de personalidad el candidato y demás, pero nosotros podemos tener herramientas para indagar qué cualidades personales tiene el candidato, qué aspectos culturales son relevantes para la ocupación también del cargo, que se adapte mucho más también para nosotros asimismo poder seleccionar a la persona que se ajuste mucho más y que sea, digamos que lo más idóneo para la ocupación. A continuación, pues yo que también, pues digamos que detallo mucho los principales aspectos que se deben considerar son la presentación personal. Digamos que en mi consideración, para mi consideración, es un aspecto que va a ser muy relevante porque esa es la imagen que nosotros estamos vendiendo también, cómo nos estamos vendiendo nosotros en una entrevista. Yo digo venta porque es que nosotros también, así mismo como vendemos un producto, yo me estoy dando una venta de mi imagen. Y pues digamos que lo principal debe ser una presentación personal. Considero que eso también es muy relevante porque eso da la primera imagen, eso da, digamos que una comunicación que no es la verbal específicamente, pero da y da un mensaje. La postura corporal en un momento de una entrevista.
una persona que esté posicionada de manera muy relajada, que esté muy tensa, que se posicione como si está en la sala de su casa, pues digamos que eso no es acorde como para mi perspectiva, a una postura corporal que deba tener una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque pues digamos que eso también influye mucho en cómo le está dando el candidato la percepción de una entrevista laboral. O sea, cómo es también su visión en la ocupación o para la empresa. Si debe ser algo pues muy relajado, sí, puede ser muy relajado, puede ser pues digamos que el sector de pronto deportivo y demás, pero esto no es, digamos que pues no debe influenciar el tema de cómo nosotros también nos presentamos para una entrevista de trabajo. Es algo importante. ¿Qué postura debemos tener? Las personas pues normalmente están cruzadas de brazos, pues están tendiendo, se tienden pues como tal a no darle información abiertamente. Digamos que eso es algo de tips que uno va también ofreciendo a medida que uno realiza la entrevista, uno darle también la confianza de pronto al candidato para que se sienta pues de una manera que sea espontánea también la entrevista y que dé buenas herramientas para poder nosotros tener en cuenta esto lo puede evidenciar en la entrevista, puedo tener esta herramienta y demás. También es muy importante el manejo del discurso. ¿Por qué? Porque es la persona cómo me está ofreciendo, cómo me está dando a entender sus ideas, su información personal, sus experiencias, si maneja un lenguaje acorde, pues como tal. Asimismo se realiza en una entrevista, asimismo créanme que lo va a realizar constantemente. Las habilidades específicas, qué habilidades tiene el candidato que me pueda, pues digamos que influenciar mucho en la ocupación del cargo, en el perfil del cargo. ¿Qué es importante de las habilidades específicas? Nosotros, o bueno, yo en mi parte siempre pregunto, cuénteme 3 aspectos que considere importantes y relevantes, qué aspectos consideran que lo identifiquen en 3 palabras. ¿Cómo se identifica la persona en 3 palabras? ¿Cómo se describe brevemente? Si la persona se describe, requiere una persona organizada y la persona diga organizada, bueno, se adapta porque pues puede ser organizada, se está evidenciando también en su orden, en su presentación personal también. Esas habilidades específicas le dan a uno un amplio camino para poder nosotros tener también idea y estar mucho más acorde a específicamente la decisión de la selección del personaje. Las preguntas que se deben realizar en una entrevista semiestructurada, pues digamos que es puntualmente en la que yo, digamos que soy más experta y les puedo dar a ustedes digamos que un insumo para que ustedes la puedan realizar porque digamos que me resulta muy bien. He tenido grandes digamos que candidatos y una selección efectiva de candidatos por medio de estas entrevistas, semi-entrevista, pues entrevista semiestructurada, desde la parte operativa, desde la parte de jefaturas, desde la parte de dirección, desde la selección hasta candidatos incluso hasta gerenciales. Específicamente una entrevista semiestructurada te da un campo, pues digamos que bastante amplio, combinan las preguntas de preferencia que permiten una flexibilidad en la exploración durante la conversación, durante la entrevista, que favorece mucho pues este tema de la selección de personal. Ejemplo de la entrevista, pues primero y lo primero que yo digo es que inicien con la información personal. No puede iniciar de una vez, cuéntenme su experiencia para yo poder validar. Digamos que eso ajusta mucho tener un orden en la selección de personal, tener un orden en la entrevista y es primero, cuénteme un poco acerca de la información personal, qué edad tiene, cuál es su composición familiar, qué formación académica tiene usted, porque es importante también la formación académica, el bachiller, terminó su bachillerato, con quién vive como tal. Esto digamos que influye mucho el tema de la composición familiar. Mencionar 3 valores que lo representan y o aspectos que considera que tiene por mejorar también. Es muy importante que mencione cuáles son los valores o qué es lo que considera que lo identifica y qué es lo que tendría por mejorar. Porque normalmente hay personas que contestan, es que yo soy muy perfeccionista, pero no es el tema de ser perfeccionista, es lo que tienen por mejorar. ¿Qué de pronto siente la persona, que de pronto siente el candidato, que por ser perfeccionista
siente que no sea una habilidad, sino que sea un aspecto que tenga que fortalecer. Indagar más por esa parte se puede realizar. No, es que yo soy, digamos que muy desorganizado en algún aspecto, soy muy desorganizada a veces, no tiendo a tener una organización. ¿Qué está haciendo usted también para mejorar esto? ¿Cómo está impactando usted en su vida personal? Porque si esto influye no solamente en su vida laboral, ¿qué está haciendo usted para mejorar esto? Indique los cargos y funciones de sus últimas 3 experiencias laborales. Esto implica, si la persona ya ha tenido más de 1, 2, 3 experiencias laborales, pues indíqueme las 3 últimas. Si por lo tanto, pues la persona tiene solamente una experiencia laboral o por ende, pues digamos que no ha tenido experiencia laboral, pues asimismo se direcciona la entrevista semiestructurada. ¿Cuál considera que fue su mayor logro en el último empleo? Digamos que esta es una pregunta muy importante porque algunas personas no contestan, pues digamos que no lo consideran como logro, pero hay que también preguntar qué obtuvo, qué considera que obtuvo como logro en su última experiencia laboral. Si fue una integración en grupo, eso refleja que también tiene un buen trabajo en equipo, digamos que es importante también para el cargo y puede dar un buen diseño también esta pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta de su última empresa o de la última empresa laboral que digamos que tuvo su última experiencia? Esto también es muy importante porque digamos que personas que se referencian mal de alguna empresa o de su última empresa, puede ser que no sea, digamos que bien visto. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo pues también la persona para que tenga o se haya quedado con esa imagen de la empresa? Digamos que hay algunos aspectos en los que sí implica o de pronto que no se pudieron dar manejo y demás, pero también es la manera en cómo se explora frente a esta pregunta y que digamos que sea también la manera en cómo se conteste. ¿Qué experiencia le dejó su último empleo, o sea, el anterior empleo, su última experiencia dentro de esa área específicamente donde estuvo? Sí, de acuerdo a esto, digamos que está relacionado con el tema del logro, pero ¿qué fue lo que le dejó? ¿Cómo era la relación con sus demás compañeros, con sus compañeros de trabajo? Esto también deja una exploración adecuada en el tema de la pregunta, en cómo se conteste pues como tal esta pregunta, cómo él califica el desempeño de sus jefes, cómo fue la relación con su jefe inmediato, también es importante, porque pues digamos que relacionarse muy bien con el jefe inmediato, eso genera pues una buena sinergia de equipo. ¿Enfrentaste algún conflicto en un equipo de trabajo? ¿Cómo lo resolvió? Pues digamos que cuéntenos cuál fue el desafío que obtuvo en su última experiencia que considere que fue desafiante y cómo lo resolvió. Ahí es un tema de resolución de conflictos que también podemos validar ahí, cómo lo asumió, si por ende pues no consideró ningún conflicto y demás. ¿Cuáles son sus proyectos a mediano, largo, a corto, mediano y largo plazo? Para mí esta pregunta es muy importante porque cuando yo estoy seleccionando el personal y si el candidato me dice, no, lo que pasa es que yo quiero viajar fuera del país en 2, 3 meses, pues digamos que no va a ser una persona que sea una selección idónea que yo voy a tener con ese candidato, porque pues ya sabemos que su aspiración no es estar, por ejemplo, en Colombia, sino salir, estar en el exterior. Por eso es que esta pregunta es importante, porque eso nos va a generar una cadena, pues digamos, constante de cubrimiento de esa vacante y lo que nosotros necesitamos es que la persona sea constante en su trabajo. ¿Por qué? Porque eso se deriva también unos costos adicionales en seleccionar nuevamente el personal, en tener la adaptación otra vez al cargo y demás. Si van a ser 2, 3 meses, prefiero seguir con la selección del candidato y encontrar la persona que en estos momentos se quiera posicionar establemente en una compañía o si por ende pues está buscando algo temporal y no sirve, pues está bien. El tema de que conteste que a mediano o largo plazo pues quiera salir del exterior, por ejemplo. ¿O cuál es su proyecto pues a largo plazo? No, yo quiero conformación de una familia, quiero comprarme una vivienda propia, quiero... Estos aspectos son muy importantes porque eso también determina que la persona tenga digamos que una estabilidad en el tema de su proyección, cómo la persona se proyecta también a mediano, a corto, mediano y largo plazo.
Por último, ¿por qué considera debemos contratarlo? Esta pregunta es muy importante porque, pues digamos, que tiene usted que no tenga el resto de candidatos? Es también, pues digamos que una pregunta muy relevante y que se debe contestar también como adecuadamente. Este es un ejemplo, esta es una entrevista semiestructurada, esta es mi herramienta, mi insumo principal para yo poder tener la primera entrevista, o sea, la primera evaluación hacia esa entrevista de los candidatos. Y es, pues específicamente la fecha, el cargo, el estado civil es muy importante. También el nombre, la profesión que tenga la persona, si tiene hijos, la edad. La fecha de nacimiento y la cédula, pues digamos que esto sí no es, pues digamos que relevante en una entrevista semiestructura, esto ya es adicional al insumo que el candidato nos ofrezca. La evaluación específica es el estudio y las capacitaciones, cuáles fueron las motivaciones para escoger su carrera profesional o por ende por qué le gusta estar en el sector comercial, porque siente que ha estado tanto tiempo en el tema de ventas o porque considera que el tema de ventas sea, pues digamos que algo gratificante que tengan en su experiencia, pues digamos que profesional. ¿Cuál considera es la experiencia más gratificante que tuvo durante su vida como estudiante, ya sea una experiencia de bachillerato, una experiencia del técnico, del tecnólogo? Pues digamos que puede ser dependiendo pues obviamente del cargo. ¿Cuáles son sus metas profesionales? Que no, yo me quiero posicionar en estos momentos como vendedor junior porque quiero adquirir experiencia, no vendedor senior, pero yo quiero adquirir mucho más experiencia para llegar a ser un administrador de tienda, motivar a un equipo de trabajo, pues estar en la parte comercial es lo que me gusta y demás, o si por ende pues de específicamente de alguna área administrativa, pues cuáles son las metas profesionales que tiene ese candidato, pues que le interesaría seguir realizando. La experiencia laboral específicamente es qué cargos y funciones tenía en su último trabajo, indagar mucho en el último o su última experiencia. ¿Cuál es el motivo de retiro de su último trabajo? Esto es muy importante. ¿Qué lo motivó a renunciar o cuál fue el motivo de retiro? Digamos que eso también es un aspecto muy importante. ¿Cuáles han sido sus logros y éxitos en la última empresa en la que estuvo? Pues digamos que esto también es muy importante porque se les mencionaba ahora y es cómo esa persona también se adapta. Pues digamos que nos dan un insumo para saber la adaptación al cargo, las habilidades que tiene el candidato y demás. ¿Cómo fue la relación con su jefe directo o su jefe inmediato? Es muy importante, pues porque esto genera el tema de un insumo en el relacionamiento con su jefe inmediato, cómo se relacionó bien, tuvo algún inconveniente por ende, o bueno, no era una relación constante, pero ¿por qué? Indagar más en ese tema. ¿Cuáles son las preguntas de relaciones interpersonales a la hora de trabajar en equipo? ¿Qué papel suele desempeñar? No, pues yo soy el que resuelve, es una persona entonces resolutiva, tiende por lo menos a dar ideas, está en constante proposición de ideas y demás, es propositivo entonces, y eso nos da también, pues digamos que un insumo para indagar esas habilidades que se puedan ser habilidades incluso blandas específicamente en un aspecto laboral. ¿Con qué tipo de personas se entiende o con qué tipo de personas no se entiende? No, yo no permito esto con el tipo de personas con las que yo me entienda. Brevemente, ¿cómo se describe? Es muy importante esto porque pues digamos que es como esa persona se está también, digamos que autoevaluando. Yo cómo me describo, cómo soy. Es una persona pues que digamos que fácilmente se contesta, no, yo soy una persona y abiertamente que te pueda contestar específicamente y con seguridad, pues brevemente cómo se describe la persona, eso habla muy bien también del candidato. Las motivaciones al cargo, ¿por qué le interesa este cargo? ¿Cuáles son sus intereses profesionales? ¿Cómo se actualizan anualmente las novedades que afectan a su profesión? Si es de la parte comercial, no, es que yo hice una capacitación, yo ingresé a un curso, busqué por mi medio, estuve investigando, eso habla muy bien de que la persona pues se está constantemente actualizando de temas actuales y que puedan estar en la vanguardia y que le puedan servir mucho para el desempeño en su profesión. Las competencias. ¿Cuáles crees que son las claves del éxito profesional? Que especifique. ¿Cuáles considera? ¿Cuáles son sus áreas de trabajo más elogiadas? Si es en la parte comercial, porque considera que es muy elogiada en la parte en la parte comercial. Su jefe inmediato se lo ha dicho, que le ha dicho, que le ha comentado de cómo usted realizaba su trabajo.
en cuál área de trabajo considera que tiene mayor dificultad o específicamente en una tarea específica. Si, por ejemplo, tiene que hacer facturación, yo necesito fortalecer más el ingreso de, digamos, del producto y demás en el sistema, tener una atención, digamos que diversa en el momento de atención y estar haciendo diferentes operaciones. Digamos que qué se le dificulta al candidato también. Competencias, ¿cuáles crees que son? Rasgos de personalidad, qué pena. ¿Cuáles son sus mayores virtudes? En tres palabras. ¿Qué considera que son los valores específicos que tiene ese candidato? ¿Cuáles son sus mayores defectos? Acaba lo que empieza y por qué esto es muy importante, pues porque también determina a la persona, digamos, su proyección específicamente, su seguridad y también mucho el tema de que, porque es importante que uno acabe lo que empieza, pues directamente porque es un compromiso que tengo conmigo mismo, es un compromiso que puedo tener con los otros incluso también, eso también da una imagen de compromiso, qué le gusta hacer en sus tiempos libres, porque es importante eso, porque pues digamos que cuáles son sus actividades de ocio, si yo específicamente estoy con una persona, pues digamos que le guste, por ejemplo, un juego de azar y demás, que pueda ser perjudicial esa actividad de pronto en algún momento. O si por ende la persona le gusta actividades específicamente familiares y demás, quiere decir que es una persona familiar, digamos que alguna práctica específicamente que realice es importante de una vez pues en la entrevista. Realiza algún tipo de deporte, ¿cuál? ¿Qué hace en sus tiempos libres? Pues es muy importante preguntar en una entrevista semi-estructurada. ¿Cuáles son las pruebas técnicas y psicotécnicas? Las pruebas de conocimiento específico que evalúan el dominio de las competencias o conocimientos técnicos relacionados con el puesto. Como una prueba de Excel, le tengo que hacer una prueba en el sistema, por favor. Por ejemplo, la persona tiene que hacer un tema de facturación y demás, obviamente realizándole una inspección, nosotros citar a los candidatos que ya, por ejemplo, pasaron al siguiente filtro, nos quedamos con 3 candidatos, por lo general se queda es con terna de candidatos para ya de la terna de candidatos seleccionar como tal el que más se ajuste o el más idóneo para el cargo, pues citarlo, por ejemplo, a una evaluación en el sistema específicamente que se pueda realizar, por ejemplo. O, por ende, hacer una prueba técnica, digamos que esta la utilizo, ahorita voy a ampliar mucho más la información de un assessment center o en que favorece una clínica, por ejemplo, de ventas. Se realiza una citación, se confirma, pues digamos que se reúne, es una evaluación grupal y podemos citar a los candidatos, a los 3, a la terna que tenemos de candidatos, como tal, a los 3 candidatos, a una evaluación, a un assessment center, una clínica de ventas. Entonces necesito que ustedes me vendan este producto, un producto que sea difícil, eso pues digamos que es muy conocido en el sector comercial y es muy importante y pues resulta bien porque una persona que genere pues como una pena para hacerlo, pues no va a ser como tan espontáneo el tema de ventas, por ejemplo, la parte comercial o cómo resuelve el tema de una venta. Yo veo por ejemplo, en unas gafas algo súper fabuloso y demás, y cómo creo también esa venta efectiva y demás. Eso incluso se ve hasta cómo el candidato puede tener una venta cruzada, que a lo último es algo muy importante. ¿Listo? Las pruebas prácticas, esas son las que simulan pues tareas reales del puesto de trabajo. ¿Usted qué haría si el día de hoy tenemos el siguiente caso de un cliente que está, por ejemplo, enojado porque pues digamos que no le cumplen con su tema de garantía específicamente y demás? Pues digamos que cómo le da manejo el candidato también a eso es importante, cómo tiene una resolución de conflictos en su momento y en el ambiente laboral. Evaluaciones de competencia, mide las habilidades como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. Ya las que son psicotécnicas, que son, digamos que específicas, estas son las pruebas técnicas y estas son las pruebas psicotécnicas, pues digamos que ya son test de inteligencia general. Estas permiten, pues digamos que tener un test de personalidad, hay muchas y varían, pues digamos que ahorita están en una constante construcción, incluso hay empresas que se dedican a realizar pruebas técnicas, pruebas psicotécnicas, qué pena, a las diferentes empresas y de saber, digamos, qué habilidades, qué actitudes específicas, cuál es la inteligencia general que tienen candidato, un test de personalidad, un test emocional, digamos que específicamente
nos permite diferenciar qué tipo de personalidad también tiene, qué características específicamente tiene el candidato y demás. Bueno, en resumen, la selección de personal es un proceso integral que considera tanto las competencias técnicas como las cualidades personales y la compatibilidad cultural. Una evaluación exhaustiva en estas áreas aumenta las probabilidades de una contratación exitosa y beneficios para ambas partes, no solamente para el tema pues digamos que yo logré cubrir la vacante, sino que también tener el personal que esté motivado, que tenga una buena adaptación, que genere valor a un equipo de trabajo. Eso es lo importante en un tema de selección de personal, porque es más allá que pues digamos que de ocupar o de seleccionar por seleccionar, porque el cubrimiento de una vacante puede ser urgente y que tenga que ya tener de 1 a 2, 3 días. Yo genero una prontitud en la selección de personal, pero también hay diferentes variables que nosotros debemos tener en cuenta al momento de seleccionar. Muchísimas gracias a todos. La idea es que les voy a presentar muchísimas gracias por su participación. Les voy a presentar un Excel, el cual les vamos a compartir, que es como un valor agregado que nosotros también queremos, pues como tal, ofrecerles a ustedes para que lo tengan como insumo de herramienta para la calificación de un candidato que incluso puede ser pertinente. Entonces les voy a compartir por acá y pues la idea sería también pues como tal explicárselo. Obviamente se los entregaríamos ¿me puedes revisar si sale proyecto? El Excel, listo. Bueno, esta es pues la idea sería obviamente enviárselo sin el logo para que ustedes también lo personalicen. Esto es una herramienta que permitirá que ustedes tengan el nombre del evaluado, la fecha. Esta fecha pues como tal es la fecha en la que ustedes realizan digamos que la evaluación de la candidatura, en qué fecha pues lo están realizando, a qué cargo se está postulando y demás. Esta es la evaluación de desempeño, pues digamos que como tal, que es una herramienta que nosotros podemos tener en las habilidades organizacionales. Es una calificación de 1 a 5. Nosotros presentamos, si la persona tuvo una comunicación idónea, pues le voy a colocar un 1 o un 2 o un 3. Por ende, pues digamos que no va a dejar tomar, qué pena, el mismo, porque pues digamos que está formulado específicamente para que no se logre 2 calificaciones en una misma, digamos que en una misma competencia. Si yo ya voy a calificar el tema de las relaciones interpersonales, esto es específicamente lo que se evalúa en una interacción interpersonal. Si le doy 5 al candidato, pues 5. Si le doy, por ejemplo, 3 acá, porque pues digamos que no me convenció mucho, o acá le coloco un 4. Un 4 en estas específicamente, que ya son las de orientación a resultados, actitud de servicio, mostró una actitud de servicio, un cumplimiento de normas. Este cumplimiento de normas puede ser con base en su anterior experiencia. ¿Listo? Es cómo se adapta, cómo se puede también incluso adaptar al tema de la empresa, los resultados, cómo tiene resolución de conflictos. Nos pregunta Manuel Ramírez por el chat que a dónde nos lo envías. Al final les pedimos que nos escriban por el chat cada uno su correo, y al final de la capacitación les estaríamos enviando un correo pues con este material. Y nuevamente les recordamos que esta grabación se sube tanto a Milko como a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para que la puedan volver a ver. Listo, entonces, pues digamos que esto ya está debidamente formulado. Y organización, acá hay un campo también que incluye la presentación personal, que es muy importante, el manejo de la información, la adaptación al cambio, compromiso con la organización. Esto también influye mucho en el tema de su última experiencia. Si yo digo que la persona, pues en medio de la entrevista, pues mencionó que es una persona que tuvo una gran,
sentido de responsabilidad, un gran sentido de compromiso y demás. Se lo voy a poder evaluar. Los criterios digamos que frente al evaluado, nosotros podemos colocar algún tipo de observaciones. Aquí logran evidenciar que aquí vamos a obtener una calificación por medio de esta calificación puntualmente, una 5 que le vamos a colocar al candidato. Acá va a tener una calificación, esto ya está, pues digamos que formulado. Si está en un 65%, ¿yo qué diría? Pues que no es un candidato idóneo para ocupar la vacante. Yo tendría superior al 70-80%, incluso el candidato idóneo tiene que tener un superior al 80%, porque pues recuerden que también si hablamos de un 100%, pues digamos que no tenemos algo que trabajar. A lo final, pues digamos que algún aspecto por mejorar, pues lo vamos a tener y lo vamos a encontrar al medio como tal pues digamos que a lo largo de la experiencia, del camino y demás, vamos a tener que mejorar algo como tal específicamente, todos vamos a tener que trabajar algo como tal. Esto es una herramienta que les va a permitir a ustedes calificar como tal al evaluado. Lo que pasa es que yo tengo dos candidatos que para mi perspectiva son muy buenos. Para mi consideración, yo considero que son candidatos idóneos, ambos candidatos para ocupar el cargo, pero yo entonces voy a hacer una matriz observacional. Estos son los criterios de evaluación que vamos a tener. Yo mejor voy a hacer una matriz observacional porque obtuvo lo mismo. Hagámosles entonces un assessment center. El assessment center va a permitir, es una evaluación grupal, pueden ser hasta 2, 3, incluso hasta más candidatos y vamos a tener más candidatos. Es una evaluación grupal que va a permitir ya darme paso a yo poder tener una idea de cuál se va a ajustar mucho más al cargo. ¿Listo? Específicamente. Bueno, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues digamos que vamos a abrir un espacio en el que vamos a poder resolver sus inquietudes. Digamos que si de pronto algo no les quedó muy claro y quieren que pues ampliemos un poco más la información, pues este es el momento. El que quiera de pronto hacer una pregunta a Tatiana directamente o enfocado a alguna problemática que tengan en su negocio en este momento, pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono. Marco, adelante. Muy buenos días, mi nombre es Marco Antonio Muñoz, yo soy pues, de Apolo Chus Colombia y pues me pareció muy interesante, les agradezco mucho pues el espacio y todo lo que nos compartieron el día de hoy y mi pregunta pues es más enfocado como al... Ustedes hablaban pues acerca de lo de los perfiles y todo esto senior y todo pues como escalonado, ¿cierto? Como de manera jerárquica. De pronto ustedes tienen como ese esquema o como, ¿cómo se llama eso? Es como un gráfico donde uno puede ir como organizando eso, como a nivel jerárquico. Y lo otro es donde puedo consultar la conferencia como tal en la página. Bueno, Marco, claro que sí. Nosotros podemos enviarte una guía de cómo realizar digamos que un organigrama. Esto sí, pues digamos que sería un organigrama. Cómo está, digamos que estipulado el equipo de trabajo. Te enviaríamos también pues como una guía cómo realizar puntualmente el organigrama. Los organigramas se pueden utilizar de manera general o específicamente para el área. Entonces, lo que ahorita estabas preguntando es si se da de manera jerárquica y se ubica con los niveles. Si tenemos jefe inmediato, pues el administrador de tienda y tenemos entonces a los vendedor, tanto senior como vendedor junior, los ubicamos pues de manera que dependan, se vea el gráfico que dependan específicamente pues del administrador. Pero el administrador de tiendas también tiene un jefe inmediato.
entonces debemos colocar también, digamos, quienes intervienen específicamente en el proceso. Entonces te vamos a enviar también esa guía o ese modelo de cómo podemos realizar. A Manuel Ramírez también. Ok, perfecto. Yo ahí sigo para responderte. Marco, mucho gusto. Mi nombre es Stephanie. Realmente yo creo que tú ya debes tener usuario de nuestro B2B, ¿cierto? Tú ingresas normal con tu cuenta, con tu usuario, ingresas a la parte que dice capacitaciones, apoyo mercadeo, y se desglosa en dos opciones. Está capacitaciones Puma y capacitaciones MIL. En capacitaciones Puma vas a encontrar todos los elementos de apoyo de la marca como tal, en información. Y en capacitaciones MIL vas a encontrar todas las capacitaciones que hemos hecho hasta el momento de aporte o valor agregado de MIL como tal, y ahí va a estar subido. Si tú quieres, más tarde que quedamos de hablar, te explico cómo ingresar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, un feliz día. Vale, gracias. Sigue Alexa Villa. Hola, buen día. Ahora sí. Buenos días. Buen día. Bueno, quisiera saber, muchísimas gracias por la información. Quisiera saber si, por ejemplo, qué concepto tienen de el juego de roles para hacer las preguntas que Tatiana nos informaba, como que se debían tener en cuenta en la entrevista. Entonces, hacerlas con juego de roles para que las personas nos contesten como cada uno de esos temas que queremos saber. Y gracias. A lo que te refieres, Alexa, es, pues digamos que para realizarlo en un assessment, o sea, un juego de roles. Sí. ¿O es? Sí, para que sea en Assessment Center, en juego de roles, donde la pregunta no sea tan directamente, porque obviamente de pronto lo puede percibir más, pues va a tener mayores mecanismos de defensa, pienso yo, que si estuviera contestando como si fuera el jefe o como si fuera el compañero o como si fuera el cliente o como si fuera el otro, donde nos puede dar otra información diferente. Entonces es como las mismas preguntas que tú decías, elaborarlas de otra forma, pero en juego de roles. ¿Cuál es como el criterio en ese assessment para poderlo hacer de esa manera, teniendo en cuenta el cuestionario que nos estabas entregando? Ok, perfecto. Listo, ya te entendí, Alexa. Bueno, es muy importante, pues digamos que esto puede ser de gran ayuda y también, pues digamos que porque abiertamente o honestamente muchos candidatos tienden a no manifestar por completo la información que en realidad sea relevante también para nosotros. Entonces tienen mucha razón en que de pronto abiertamente no contesten, sino que nos toca pues como validar otras herramientas para nosotros poder pues indagar más ciertos aspectos. Podemos hacerlo, digamos que válido y muy válido para un assessment center poder jugar en ese tema y poder hacer pues digamos que con una caja de preguntas. Podemos realizarlo digamos que con una caja de preguntas, estas mismas preguntas específicamente, pero especificando o dando instrucciones de que vamos a ser la persona en la que está en la parte de acá y nosotros vamos a calificar, o sea que pues digamos que nosotros
juguemos con el tema de preguntas en el sentido de que nosotros les realizamos a ustedes una pregunta, pero con respecto a que si ustedes fueran, por ejemplo, el jefe inmediato o puntualmente ustedes ocupan el cargo en la compañía tal, pues digamos que eso va a ampliar o tener, pues digamos que otros aspectos, pues como tal para considerar y tener esos criterios de evaluación específicos. Podemos hacer las mismas preguntas en una caja de preguntas, pero jugando, pues teniendo pues ese juego de roles específicamente. No sé si de pronto eso responde a tu pregunta, Alexa. Pues digamos que lo importante en hacer en un assessment center es que específicamente sea grupal y que obviamente tenga esa organización o esas instrucciones, que no vaya a ser, que vaya a ser equitativo también el tema de preguntas y que también sea, pues digamos que específicamente la pregunta para todos los candidatos específicamente o abarcar la misma pregunta de diferente forma para otros candidatos. La Para el pregunta otro estaba candidato, por ejemplo. relacionada, era en si lo considerabas que no, la instrucción es clara cuando es el juego de roles, está bien, pues porque realmente sí, pero la pregunta es si es válido o no hacer esas preguntas en juego de roles y qué tan valioso es hacerla más bien en juego de roles y no directamente hacia la persona. Esa es la pregunta. Ok, perfecto. Bueno, digamos que esto, Alexa, se ve mucho en el tema de cómo se vaya a direccionar la entrevista. Si por ende, por ejemplo, la primera entrevista, yo sí sugiero que sea la entrevista semiestructurada, con, pues digamos que lo había manifestado de manera individual. Porque para el que ya eso me va a dar un campo a que yo voy a tener ciertas competencias específicamente, o sea, de manera individual para tener con el candidato, que me van a suministrar si ese candidato pasa al siguiente filtro o no pasa al siguiente filtro. Si definitivamente no pasa al siguiente filtro, pues digamos que no, yo aplicaría, en este caso es pertinente, y te lo digo, sí podría ser pertinente, las preguntas en un juego de roles. Toca que especificar, pues digamos que manejar un tema más bien que no vaya a ser tan susceptible o tan directo como lo estás manifestando, poderlos organizar de manera diferente, o sea, las preguntas, jugar con el tema de preguntas, pero estas ya serían con los candidatos que ya hayan continuado al siguiente filtro, o sea, pues digamos que podemos hacer un assessment center con las personas que específicamente yo ya tenga como seleccionados o que continúan pues como tal en el proceso. Y sí, se pueden hacer y serían pertinentes y también se puede manejar con el juego de roles esas preguntas. Listo, mil gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más está interesado en hacer alguna pregunta o ya quedó todo súper claro? O Mayra, adelante. Dale, Mayra, te escuchamos.
Omaira. Omaira, no te escuchamos. Omaira pregunta, me gustaría saber qué prueba es de gran utilidad para aplicar en asesores comerciales. Ok, perfecto. Voy a presentarles la prueba que yo utilizo permítame por favor un momento, para asesores comerciales o pues digamos de que todo le área comercial y de ventas. Permítame un momento. Les voy a proyectar mi pantalla. Otra vez. Bueno. Ah, no, sí. Esta es la prueba IPB, es el cuestionario de IPB que yo utilizo para realizar todo el tema de evaluación como tal en las áreas de comerciales o de ventas. Entonces, pues digamos que esta es específicamente la que se utiliza. Este es el cuestionario, este es como tal el que se imprime y se tiene para el candidato y este es el que yo recomiendo efectivamente porque, bueno, se los voy a enseñar un poco en la parte de acá. Primero. Entonces consiste en una serie de preguntas, específicamente nos apunta mucho pues al tema de la parte técnica comercial, en la parte de orientación de servicio y demás específicamente. Y este cuestionario tiene, vamos que este es uno de los que no es tan largo porque hay unos cuestionarios que son mucho más extensos. Digamos que este no es tan extenso, este tiene 87 preguntas que se contestan en esta hoja de... Aquí. Se contestan en esta hoja. Aquí se puede colocar entonces el nombre, apellido, la edad, el género, la dirección y o teléfono. Puede colocar el teléfono. Y en cada, digamos que pregunta, debe colocar la selección que va desde la A a la C. Nosotros con este es el que yo recomiendo siempre, es el que yo realizo para la parte, pues digamos que comercial. La prueba que yo utilizo específicamente para esta. Permítame un momento, qué pena. Y ya nosotros ya tenemos, pues como tal, es un inventario de personalidad para vendedores, específicamente esta prueba. Pero, por ejemplo, la persona tiene un tema también específicamente y siempre en la parte comercial, pues esta también digamos que se califica muy bien o encasilla muy bien para pues digamos que sector o para estos cargos específicamente. No, este no. Acá es donde yo realizo, me gusta más este tipo de calificación que el que les iba a mostrar ahorita en el Excel. Acá se coloca el nombre y específicamente se coloca pues ya la selección que tuvo el candidato para cada pregunta. Y este es el resultado que nos arroja. Ya pues digamos que está debidamente codificado, tiene como tal la estructura y demás para nosotros poder realizar como tal la interpretación y los resultados.
Pues digamos que este ya está ponderado y específicamente ya tiene una explicación de cómo, pues digamos que la interpretación de esta prueba. Entonces maneja lo que es el tema de la escala de la receptividad, agresividad, comprensión. Agresividad, estamos hablando de la agresividad también comercial. Es la agresividad comercial, comprensión, adaptación, control de sí mismo, tolerancia a la frustración, competitividad, dominancia, seguridad, actividad, sociabilidad. Estas son las, pues digamos que las escalas respectivas para esta. Y la calificación ya cuantitativa de la cuantitativa a la cualitativa, por ejemplo, es que tiene baja disposición general a las ventas. Esta es la disposición como tal general a las ventas, que es la primera que sale en la parte de acá. Y ya ahí califica cada una. Desde la agresividad, como les mencionaba, esta es la agresividad comercial, no es que sea pues como tal específicamente agresividad, sino en la agresividad comercial, la receptibilidad, la comprensión, la adaptación, el control de sí mismo, la tolerancia, compatibilidad, dominancia, seguridad, actividad y sociabilidad. Es muy importante pues este tema de calificación y en general también el test realiza una calificación del test de inteligencia. Sale si es promedio alto de inteligencia, si es promedio bajo en capacidad para realizar operaciones simbólicas y de razonamiento abstracto. Pues digamos que eso también influye mucho en la parte que el candidato vaya a tener digamos que algo específicamente en lo que va a ser específicamente a resolución de pronto de algún tema operativo netamente de sistemas, si lo va a poder afrontar de la mejor manera, un razonamiento abstracto también y demás, pues aquí también incluso está la calificación de este test de inteligencia que también realiza la prueba, que es baja, promedio bajo, mediana, promedio alto y alto. Por lo general, ¿qué es lo que se debe tener? Promedio alto y alto. Estas dos deben ser las variables en las que vayamos a tener la prueba. Entonces, por ejemplo, aquí les acabo de mostrar una que normalmente utilicemos. No quiere decir que, por ejemplo, en esta tengamos baja disposición general en las ventas y entonces, pues digamos que no vayamos a tener otro criterio de calificación, por ejemplo, sino que revisar integralmente la prueba para ver qué otro aspecto podamos considerar y que también pueda sumarse o por lo menos equilibrarse a esta baja disposición general para las ventas. ¿Listo? Esa es la que yo recomiendo específicamente. Esa es la que nosotros incluso también podemos ofrecerle como insumo de nuestra parte. Y esa es la que resulta muy bien en general. Yo siempre la acompaño. Es lo que es esa prueba IPB y lo que es la prueba Valenti, porque con la prueba Valenti, qué pena, lo que estamos realizando también es una evaluación de los valores que tiene como tal la persona, que se ajusta muy bien también a lo que va a ser esos valores corporativos, lo que es la misión, lo que es la visión que tenemos también como empresa y que tenemos en nuestro equipo de trabajo. Entonces también recomiendo como tal sumarse a esta prueba IPB, qué pena, la Valenti, que es la de valores. Mayra. Con muchísimo gusto, Mayra. No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, duda. Vale, ¿alguien más de pronto tiene alguna pregunta o ya damos por finalizada la capacitación? Por lo que veo, nadie más. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos de verdad que estos espacios sí les sirvan y les aporten realmente. Ese es el objetivo que tiene Mil de Colombia actualmente
o bueno, siempre ha tenido con sus clientes, darle ese valor agregado desde nuestra experiencia y desde todo lo que podamos aportar en herramientas. Entonces les agradecemos pues por tomarse el tiempo, el espacio, por realizar preguntas que muchas veces las personas les da pena por hacer estas preguntas. Y nada, feliz día, que les vaya muy bien. Y pronto les estamos, bueno, les recuerdo a todos, por favor, enviar su correo por este medio para que al finalizar el día les estemos enviando la matriz. Y no sé si quieran, les proyecto de una vez cómo pueden ver lo que queda grabado en la capacitación.